¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Solo una vuelta más. Cristina Fernández de Kirchner va a reaparecer luego de 2 meses en que sufrió este intento de atentado en la puerta de su casa. Va a reaparecer en un lugar que ya cuenta mucho. Va a reaparecer en un acto de la UOM, la Unión Obrera Metalúrgica, un gremio histórico, fuerte, emblemático del movimiento de los trabajadores. Antes estaba Caló como secretario general, que tomaba cierta distancia de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora hay otro secretario que se llama Abel Furlan, que es directamente próximo a Máximo Kirchner. Es decir, kirchnerizó a una buena parte de la UOM. De hecho, hay muchos incómodos ahí dentro del sindicato, porque nos están arriando a ver a Cristina. Bueno, antes teníamos una equidistancia, ahora van directamente a formar parte de esta reaparición de Cristina. ¿Y cuál es el eje acá? Como el país está complicadísimo por la inflación, por los salarios se están perdiendo, todos los números muestran que van perdiendo, que las jubilaciones van también perdiendo contra el incremento de precios. Si el gobierno no sabe si congelar, si no congelar, no le encuentra el agujero al mate. Y esto se ve como no puede mostrar distribución, el kirchnerismo va a hablar de persecución. Si no hay distribución, pues hablemos de persecución. ¿Qué persecución? De la justicia. Ahora vamos a ver cómo Cristina y básicamente las usinas kirchneristas están contando en relación con la gente de Revolución Federal, este grupo identificado con la derecha, con consignas violentas, duras, la guillotina, las patadas a los autos. Estos fueron liberados. Ahora vamos a ver por qué. Está acusando el kirchnerismo a los jueces que ordenaron la liberación de estos integrantes de Revolución Federal, los está acusando y otra vez el viejo repertorio, el mismo plato de siempre, es persiguen a nuestra líder. Si damos un paso más, la quieren prohibir. ¿Quiénes están aquí? Está Lucía Salinas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Está Jessica Bossi. ¿Qué tal? No está Pablo de León. Oh. Ausente con aviso, ya va a volver, mañana quizás. Y está Osvaldo Bazán. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bueno. Contame, Lucía Salinas, ¿qué es lo que hizo la justicia con los integrantes de Revolución Federal? Bueno, ayer la Cámara Federal Porteña, que es la responsable de revisar todas las decisiones que toman los jueces que tienen a su cargo las investigaciones, le dijo a la jueza Capuchetti que tenía que liberar a los integrantes de Revolución Federal. En ese fallo, la Cámara planteó al menos 3 cosas. La primera de ellas es que la causa estaba en una etapa muy incipiente y que los elementos de prueba que había no eran suficientes para sostener una prisión preventiva, que por eso ordenaba que estas personas sean liberadas, porque además no había riesgo procesal. Estas personas no se iban a fugar y no iban a entorpecer la investigación. Después, la Cámara planteó una cosa bastante interesante, que es que esta causa que investiga el comportamiento de Revolución Federal, sus acciones, esas convocatorias públicas en las que realizan determinadas intervenciones que pueden resultar polémicas, no tienen ningún tipo de conexión por el momento con la causa que investiga el atentado del que fue víctima Cristina Fernández de Kirchner. O sea, por ahora no pueden conectar a los copitos con Revolución Federal. No hay pruebas. Por el momento, lo que dijo la justicia es que no, lo recordó ayer la Cámara, después de que la propia jueza que investiga el atentado dijo que estos 2 hechos debían investigarse por separado. Jessica Bossi, vamos a lo político, la lectura política del kirchnerismo, ¿cuál fue? Bueno, la lectura política del kirchnerismo es que esto es un mensaje. Es decir, que la reaparición de Cristina Kirchner tiene en la previa la liberación de aquellas personas que ellos acusan de tener alguna vinculación con el ataque a Cristina Kirchner. Esta es la lectura lineal. Vos podrás decir, pero esto es paranoico, esto tiene un sesgo, digamos, o persecutorio. Una cuestión, claro, de persecución. O sea, justo, a ver, déjenme traducirlo, si es que está bien lo que voy a decir. Sí. Justo ahora
que va a reaparecer Cristina y va a volver a ser centro de escena para una parte de la sociedad. ¿Los jueces están dando un mensaje? ¿Es esa la lectura? Esa es la lectura. Hay un tuit que hizo hoy temprano Andrés Larroque de la Cámpora, ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, que hace referencia, ahí lo tenés, es una tapa de hoy de Página 12 que habla sobre esto y dice el Club de la Guillotina. Las 3 personas que ves ahí son los jueces de la Cámara que sostuvieron este fallo, y arriba dice Larroque, señalando la nota, permiso para matar. O sea, pero fíjense, Larroque da por hecho que hubo un intento de asesinato y que fueron los de Revolución Federal. Pero además, él está está armando una carátula y está juzgando él. Sí. No, esto es literal. Lo que está vos podés decir, son violentos, usan métodos que son absolutamente repudiables. Y así usa los adjetivos y sustantivos que quieras. Ahora, todavía no son asesinos estos pibes. No, pero además, esa tapa tiene una particularidad, y es que resalta a los 3 jueces que sistemáticamente critica a Cristina Fernández de Kirchner, 2 de ellos que el kirchnerismo buscó remover de sus cargos. Allí lo tenés. Al primero es, como le dice Cristina Kirchner, el arquero de Liverpool, que es Mariano Llorens. Y después tenés a Leopoldo Bruglia y a Pablo Bertuzzi, que el kirchnerismo los quiso remover de su cargo. La Corte los repuso temporalmente, por eso también el kirchnerismo va duramente contra la Corte Suprema de Justicia. Espera, estos 3 jueces que estamos viendo ahí en la foto, ¿están puestos correctamente o ilegalmente en cada uno de sus juzgados? ¿Qué te va a decir el kirchnerismo? Que los 2 camaristas que ellos buscaron remover, Bertuzzi y Bruglia, están ahí de una manera irregular, que es con este mecanismo de traslados. ¿Qué dijo la Corte Suprema? Están ahí hasta tanto se concursen sus cargos. De eso se encarga el Consejo de la Magistratura, donde sigue teniendo mayoría el kirchnerismo y que no ha avanzado en ninguno de los concursos si ellos no querían a estos 2 jueces. O sea, en el esos kirchnerismo cargos. podría decirle al kirchnerismo del Consejo de la Magistratura, apúrense, armen número y voten para remover a estos jueces. Hay una presión porque esos cargos están concursados. Claro, ahí dio una gran pelea el kirchnerismo y tuvo una ganancia, pues si bien no lo sacaron, lo que sí cuestiona la Corte finalmente son los traslados. Lo que pasa es que no pueden lograr avanzar con los concursos más allá de la presión que están haciendo. Sí. Y ellos hablan de esta es para el kirchnerismo la Cámara macrista. Sí. Por eso decía que hoy salieron con todo a cuestionar eso y lo atan directamente, y por eso hay que ver qué es lo que dice Cristina Kirchner. Todos dicen, de justicia va a hablar porque básicamente... Sí. Hay algo en la semana que le da tela para cortar sobre eso, con lo cual seguramente salga con esa bandera y economía. Bien, pero vos dijiste la palabra clave, porque nosotros estamos contando cómo está sustituyendo distribución por persecución el kirchnerismo, y deberíamos hablar, por supuesto, de lo que siempre hablamos, es que nos encaminamos a una inflación de entre 6 y 7, y mientras el gobierno habla del gasto público... Bueno, nos enteramos que hay 11.000 personas que trabajan en el Estado que acaban de ser pasados a planta permanente. Como decimos siempre, no es algo personal con cada uno de ellos, debe haber gente que trabaja de modo magnífico. Lo que vemos es por qué no hay creación de empleo privado y sí hay estabilización del empleo público. ¿Para dónde queremos ir? Mientras esto, les pido disculpas, estaba hablando de la economía real, volvemos al maravilloso mundo de la agenda del kirchnerismo. Una cosa que me parece que hay que tener en cuenta, aunque parezca menor, yo creo que no lo es, porque estamos en un momento donde todos los símbolos importan. En esa etapa que veíamos recién de Página 12, no había ninguna guillotina. Había una representación de una guillotina. No es lo mismo. Había un coso armado con maderas y cartón. Digo, no es lo mismo. Nadie llevó una guillotina a Plaza de Mayo, como así también en el 19, en el 15 y el 16, nadie había llevado un helicóptero a Plaza de Mayo. Llevaron representaciones. No es lo mismo. Digo, no es lo mismo. Porque aquella gente que te diga, me subo a esto. Para mí fue terrible lo del helicóptero de cartón, porque también se reivindicaron consignas de la lucha armada, de montoneros. Sí. Fue un acto ese día del 24 de marzo, aquel acto fue tomado completamente por una parte absolutamente radicalizada que no dejó
sentirse representada a la mayoría de la sociedad. Pero no Vuelvo. fue delito ninguna de las dos veces. Bueno, pero por eso, vamos, es interesante este planteo. Lucía Salinas resuelve esta cuestión. Revolución Federal está siendo juzgada, no por llevar la guillotina de cartón, sino está siendo investigada o fue investigada hasta acá por ver si hay mensajes de conexión directa de intentos o un plan de asesinato, ¿verdad? Sí, lo que es interesante, porque hoy el presidente Alberto Fernández dijo que, y creo que el ministro de Justicia, Martín Soria también, señalaron que no se quiere llegar a la verdad en esa investigación. Pero ¿qué investiga la justicia? Claro, justamente, la justicia no está diciendo no se investigue más, lo que está... Por el contrario, le está diciendo al juez del caso, profundice la investigación para ver cuáles son los delitos realmente atribuidos a estas personas, y lo que se investigan son el tipo de acciones implementadas en esas conferencias, en esas charlas, en esos encuentros virtuales que ellos realizan, porque lo que planteó la Fiscalía es, esto excede en algún punto lo que se puede entender por libertad de expresión, porque se materializa en ataques puntuales. El ataque afuera de la Casa Rosada y hechos... Las patadas a los autos, exacto, las amenazas, hechos etcétera. puntuales de violencia, pero destacaron... Está bien lo que dice Osvaldo. No hay un delito por la guillotina de cartón, como tampoco lo hubo por el helicóptero de cartón. Digo, en todo pero caso sí están investigando si hay conexión. Pero para ahora no lo hay. Claro, en todo caso son expresiones de libertad, es la libertad de expresión que puede no gustarte, que puede resultar desagradable, que puede resultar provocadora, que esa fue la intención las dos veces. Digamos, en las dos veces quizás lo que se pensaba era un delito, un golpe de Estado o un magnicidio. Pero lo cierto es que eran solo representaciones y es parte de la libertad. Nos guste o no, es parte de la libertad. Bien, ese es un subtema muy interesante para debatir. Pero volvamos a esto. Está buscándole el sujeto político al atentado. El sujeto político es... ¿Quién está atrás? La revolución. ¿Estos pibes quiénes son? ¿Son los nietos de la Revolución Libertadora? ¿Son los nietos de militares que deberían estar presos o están presos? Y estos entonces son los que quieren vengar a sus abuelos presos. ¿Es la derecha? ¿Es Martínez de Oz y sus descendientes? ¿Es Patricia Bullrich? ¿Es Macri? ¿Es Caput? Están buscando a alguien de lectura fácil, del nosotros y ellos. Tienen que estar ahí hasta que no encuentren algo. Se resisten a pensar que estos pibes están, no los Grabois, los representados por Grabois, son otros pibes del conurbano de la década perdida, no ganada, que no le encuentran la vuelta a la vida, que están resentidos, que están acercándose a pensamientos de derecha, como en tantas partes del mundo esto ocurre, que encuentran un laburo y rápidamente lo pierden, o encuentran un laburo y no les alcanza y se van y rotan, pero tampoco les da el piné porque no tienen guita para irse del país. Es decir, son unos ni son lo suficientemente pobres para ser representados por un movimiento social, ni tampoco tienen la clase media o la posibilidad de irse. Están ahí, ¿sabes qué? Resintiéndose, y el resentimiento es un abordaje posible, a mi gusto condenable, de la violencia. Es cierto que lo que ven es que no tienen futuro. Absolutamente. No ven salida, no ven ninguna salida. Bien, esto no justifica la violencia, Obvio. pero hasta ahora no hay un intento de asesinato comprobable. Bien. Lo que me parece que es importante entender en esa causa, que esa causa no investiga el atentado contra Cristina Kirchner. El atentado contra Cristina Kirchner es otra causa que tiene en el eje al menos ya a 3 personas detenidas. A Fernando Sabac Montiel, que es la persona que gatilló a 15 centímetros de la cabeza de la vicepresidenta hace 2 meses, a su pareja Brenda Uliarte, y a Nicolás Carrizo, el que mediáticamente se conoció como los jefes de los copitos. ¿Qué no le gustó al kirchnerismo? Entre otras cosas, que esta semana se ordenó la liberación, la misma sala, que no de encuentra el Agustina sujeto Díaz. político. Eso es lo que está pasando. Se va Agustina Díaz de los copitos. ¿Cómo no? Y tiren más de la piola. Alguien tiene que aparecer ahí atrás. No está Caputo, no Nicky Caputo, el Caputo de Fina. Fíjense más, quieren que investiguen más fuerte, porque hasta ahora no puede ser que alguien tan insignificante haya casi matado a alguien tan significativo en la historia. Qué contrasentido con el discurso que siempre tuvo el kirchnerismo respecto de las prisiones preventivas. Porque acá hubo, cuando uno lee el fallo de los camaristas, está claro que, en todo caso, además, la pena que se les atribuye es de 3 años. O sea, no van a tener una pena efectiva. Lo que están investigando eventualmente es intimidación, agresiones, etcétera, como hubo en otros casos contra otros políticos, y no hay elementos. Ellos dicen,
Es más, entregaron los celulares, no se resistieron a que no es que no dieron las claves y demás, no hay peligro de fuga, no hay manera de tenerlos presos por lo que hay en la causa. Bien. El kirchnerismo, digamos, siempre planteó eso respecto de otras investigaciones. Entonces ahora, ¿con qué argumento dicen no tienen que estar presos? Bien. Es duro para el kirchnerismo. Estamos dispuestos a dar marcha atrás en esto que estoy diciendo si se comprueba algo más. Hasta acá es un grupo muy caótico, muy frágil intelectualmente el que ha cometido este atentado terrible. Muy poco sistémico, muy poco sofisticado. Y eso también resulta muy doloroso porque lo que muestra es la vulnerabilidad de esa omnipotencia de la militancia cuida, la seguridad que ella elige la cuida, y la verdad que pudo haber sido una cosa terrible. La Bien. demostración de lo frágil que es todo es que el muchacho que disparó no tenía ni siquiera un plan de salida. Pensaba que podía matar a alguien y salir lo más bien adelante de toda la gente. Y la piba diciendo quiero ser la San Martín, que nos libere no de los realistas, sino de los kirchneristas. Todo muy precario. Muy precario. Bien, Los muy mensajes precario. de WhatsApp mostraron eso. Mostraron el ministro de Justicia. ¿Qué dice? Los jueces macristas buscan impedir que se conozca la verdad sobre el atentado contra Cristina. Esto dice el ministro de Justicia. Insisto con esto, estamos dispuestos tramposo. a rever todo lo que estamos diciendo. Es decir, borren con liquid paper todo lo dicho en este programa si aparecen elementos probatorios. Por ahora no hay. Bueno, es tramposo lo que dice Soria, repito, porque esta causa investiga lo que mencionaba Jessy recién, que es la instigación a la violencia, los hechos puntuales de agresión que cometió Revolución Federal en ciertas acciones. Esa causa no investiga el atentado contra Cristina Kirchner, que sí lo investiga otro expediente con otra jueza que tiene personas detenidas y procesamientos confirmados y que en poco tiempo va a ser elevada a juicio oral. Digo, no, mezclan todo porque para ellos las acciones de Revolución Federal están directamente conectadas con el atentado de Cristina, pero la justicia resolvió que esto debía investigarse por separado, por el momento. Bien, y finalmente Alberto Fernández reaparece en un apoyo bastante previsible a Cristina, también condenando la liberación de estos pibes de Revolución Federal. A ver, una vez más la Sala 1 de la Cámara Federal de Comodoro Pi, integrada por 2 magistrados que ocupan sus asientos de forma contraria a la Constitución, interviene en una causa de relevancia institucional. Permítame, ¿puede ir para arriba un minuto? Voy a hacer una consulta al help desk. Perdón, señorita Lucía Salinas, Sí. ¿es de forma contraria a la Constitución? Lo que critica el kirchnerismo sobre esas designaciones que no tendrían que estar en esos cargos con este mecanismo de traslado. Es un mecanismo que han utilizado todos los gobiernos, desde el gobierno de Carlos Menem hasta la fecha. El traslado ha sido una manera a través de la cual han suplido que el 25% de los cargos de la justicia estén vacantes. ¿Qué dice? Que en el caso de estos 2 camaristas que fueron trasladados, es que esa discusión no pasó por el Congreso, pero contó con el aval de la Corte Suprema de Justicia. Bien. Ese es el Clarísimo. planteo central. Bien, veamos si tiene otra parte del tuit y si no, seguimos. Alberto Fernández pareciera que lejos de querer esclarecer el hecho y llegar a sus máximos responsables, están empecinados en tapar lo obvio, que una banda criminal con ramificaciones, ya lo afirma, con ramificaciones y Como obvio. financiamiento oscuro atentó contra la vida de la vicepresidenta de la Nación. ¿Cuántas afirmaciones Y los temerarias, ¿no? los nombra los jueces. Los jueces Bruglia y Bertuzzi deberían estar solo en los tribunales para los cuales fueron concursaron. Solo una maniobra ilegal. Es un secreto a Macri lo voces hizo. del Macri lo expresidente hizo, Mauricio bueno. Macri. Que ordena a los consejeros de la magistratura que le respondan bloquear el concurso para designar a quienes deben. Pero no tiene mayoría en el Consejo de la Magistratura. Sí, tiene mayoría y además en las comisiones importantes. Bueno, y esos cargos están concursados. Eso hay que armar las ternas, Bien, y hay la que Corte- y mandarlas después al contra la Poder Corte Ejecutivo Suprema. y después al Senado. Presidente, Bien. ¿tiene facultades para hacer esto? Digo, porque está el artículo 109 de la Constitución que podría en todo caso pensarse, no sé si podría pensarse o no, pero el artículo dice, en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas. Digo, no está arrogándose el conocimiento de causas pendientes, me da la impresión, pero digo, está teniendo una injerencia muy fuerte. Osvaldo, bienvenido
a la Argentina, en donde la Constitución eventualmente puede ser solo una sugerencia. Pero el presidente recién se quejaba de que los jueces no eran constitucionales, eran anticonstitucionales. Bueno, pero esto es apiación. ¿Es el mismo presidente? Es el doctor. mismo. Es el mismo ¿Cómo presidente. cierra el Usted es hilo? psicólogo, doctor. ¿Cómo cierra el hilo? Miren ustedes. Vamos a ver cómo dice Alberto Fernández. La Corte Suprema debe intervenir para hacer cumplir su propio fallo. Ojalá tenga la misma celeridad que tuvo para imponer a su presidente al frente del Consejo de la Está Magistratura. toqueteando todo. Pero además, Bien. respecto al Consejo de la Magistratura, la Corte la verdad es que se tomó mucho más de 6 años Claro. para resolver si era constitucional o no esa conformación que había impulsado Cristina Kirchner. Bien. La verdad es que la celeridad no es una característica de la Corte Suprema. Bien. Ustedes, no sé si sienten lo mismo. Agotamiento de los modelos. El económico es como, bueno, lo que tenía para dar, bueno o malo, ya lo dio el kirchnerismo. Con respecto a las agendas, ya está, es esto. Es decir, bueno, sorprendeme con otra cosa. Haceme enojar con algo nuevo. Sean creativos en cosas para hacernos enojar, pero que sean nuevas. Porque estas son medio que las mismas, ¿no? Como no hay ninguna originalidad en la presentación de los temas. En este caso, la persecución de Cristina. Está con nosotros Carlos Fara, que es analista político, consultor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, algo nunca pedido en televisión, que es tu opinión, básicamente. Bueno, a ver, primero, sí, estoy totalmente de acuerdo, digamos, con que el gobierno de Alberto es un gobierno agotado, digamos, es un gobierno ya sin agenda. Todo lo que hace Alberto, digamos, es como, yo te diría, como tratar de estar en agenda él y un poco tratar de congraciarse con Cristina de ratos, aunque eso ya sabemos que no sirve para nada, digamos, por las circunstancias políticas que hemos atravesado. Un presidente sin agenda propia, ¿no? Porque la agenda económica la tiene Massa y la agenda política real la tiene Cristina. Con lo cual, de a rato lo que va haciendo es metiendo algunos de estos titulares, algunos para quedar bien, algunos por su propio interés, como el famoso tema de las PASO, ¿no? Y su posibilidad de poder ser precandidato presidencial, como para ese personaje que dice, hola, estoy acá, no se olviden de mí. Pero la pregunta ahí es, vos no estás dentro, viaje al cerebro de Alberto Fernández, vos no te metiste con una sonda ahí. ¿Él lo hace realmente porque cree que puede ser reelecto o es para no quedar más patorrengo? Bueno, yo creo, es patorrengo por obvias razones, digamos, por la política, no porque no pueda, digamos, ser reelegido, pero yo creo que es patorrengo y herido, ¿no? Digo, porque no te olvides, digamos, que Alberto seguramente... Herido, vos decís, emocionalmente. Emocional y políticamente, ¿no? Digamos, yo creo que él seguramente considera que todo lo que ha hecho Cristina es un poco una traición, digamos, a su aporte a la patria, haber sido candidato con ella de vicepresidenta, y que se ve mal pagado, y creo que ahora va a utilizar todos los pequeños resquicios que tenga para salirse con la suya en función de cobrarse facturas, digamos, de 3 años. Sí, Vos sí, totalmente. Lo mismo es. Yo, es más, lo he dicho varias veces, que nos olvidamos que sigue siendo el presidente y la botonera la tiene. Tiene poco margen para hacerlo, pero si quiere lo puede hacer. Con el tema de las PASO es clave. Ya se termina el periodo de sesiones ordinarias el 30 de noviembre. Para tratar el tema va a ser sí o sí necesario un decreto de él. O sea, tiene que usar la lapicera que Cristina tanto le decía para convocar. O sea, tiene posibilidad de bloquear y hacer estas pequeñas venganzas, porque uno imagina que ya el tiempo de armar el albertismo, de armar una candidatura, de tener una agenda, eso ya pasó. Bien, ¿y con qué lo podrían dañar? Porque hubo una vieja época en donde puedo soplar y hacer caer un ministro. Esa señora en justicia era socia tuya del estudio, mira, y volaba Lozardo. Y así volaron a varios hasta que voló Guzmán, voló gente muy cercana, de la jefatura de gabinete se tuvo que ir Cafiero. ¿Qué más puede resultarle una pérdida para Alberto? ¿Con qué lo puede? Voy a usar una palabra. Es que cambió también el momento y ya el kirchnerismo no quiere tener más cargos de los que tiene en el gobierno. Ya está con Massa, ya hay un manejo de la economía y lo único que podemos ver en adelante es en todo caso un despegue de Massa si a Massa le va mal. Digamos, pero no están queriendo, o sea, si no hay un ministro de Trabajo que sea de Cristina Kirchner es porque también se retiraron un poco de esa presión. O sea, ya no lo pueden asustar o amenazar con más nada, Alberto. No hay mucho más para hacer, no sé, Carlos. Sí, totalmente de acuerdo. Simbólicamente es Santiago Cafiero, pero digamos, lo que dice Jessica es verdad. El que saca no pone, digamos. O sea, si le soplan a Cafiero no van a poder poner el canciller, ¿ok? Pero a esta altura del partido ya es intrascendente, digamos, ¿no? Efectivamente yo creo que la fuerte debilidad de Alberto es una gran potencial político en el último año para él, ¿no? Porque él, aun cuando el Congreso pudiese aprobar una derogación de las PASO, él puede vetarla.
¿no? Habrá que ver si se anima, pero constitucionalmente puede hacerlo. Ahora, usted habla de un presidente ya sin agenda. ¿Qué se hace en este año que falta? Porque hace falta una agenda, digamos, al menos para anotar algo. Que tiene todo vacío. ¿Qué va a hacer este año? Bueno, ¿Qué va a hacer de nosotros este año? No, de qué van a ser de nosotros es otra cuestión, digamos, ¿no? Porque obviamente, digamos, avión sin piloto, digamos, puede estrellarse. Eso es de ya. El punto, digamos... Casi que es muy difícil que nos estrelle un avión sin piloto. Bueno, sí, totalmente. Digamos, lo que pasa es que, bueno, hay otros 2 pilotos, digamos, que van a tratar de que el avión no se estrelle. Digo, caso Cristina, caso Massa porque están arriba del avión, no porque les interese, digamos, Los paracaídas están ahí. el porvenir de Alberto. Los paracaídas están cerca. Es verdad, pero convengamos, digamos, que todo el mundo sabe que si se estrella... Y si vos te tirás del avión, todo el mundo va a decir, se estrelló porque te tiraste. Sí. ¿Okay? Al final, digamos, es también una complicación. Y me parece que lo que Alberto va a ir haciendo, digamos, es muy probablemente, creo yo, tratar de ver si puede ser candidato, ¿no? Porque, bueno, digamos, porque de esa manera, si las PASO existen, él va a decir, en el 19 yo fui a dedo y dije después de la derrota del año pasado que ahora había que elegirlo democráticamente. Cumplí. Tienen que ir unas pasos. Me presento yo, se presenta otro, perderé, ganaré. Pero ¿para qué se presentaría Alberto Fernández, que seguramente por todo el trajinar y los errores de su gobierno va a sacar... ¿Para qué se iría por una puerta chica? Porque si saca un número muy escueto, ¿con qué se lleva? Bien. Así él puede decir, si supone que termina y el avión aterriza, todos golpeados, lo que quiera, pero aterriza. Y bueno... Que la historia me juzgue, como suele pasar con los presidentes argentinos. Que con el tiempo se acomode mi figura y mi labor, y etcétera. Ahora, si se va con una votación, es pónganme nota ahora en caliente. Sí, Pónganme pero- nota en caliente. Yo no sé si haría eso. Pero peor es no poder siquiera presentarte, quedar afuera. Él, en su momento, cuando no era ni siquiera candidato en 2019, pero estaba en todo lo que eran las conversaciones políticas para unir al peronismo y demás, decía, bueno, Macri tiene que ser candidato, porque si no es muy fácil la campaña, qué mal hiciste todo que no puede ser candidato. ¿Se acuerdan cuando se hablaba del plan B de Vidal? Sí. Y ese es un gran argumento también. Con lo cual, que él ni siquiera pueda presentarse es demoledor para Un él. fracaso rotundo. Es total. Y además está todo muy abierto en qué sentido. Que no se sabe finalmente el año que viene en cuánto va a estar fragmentado el universo oficialista y el universo opositor. Hablando del opositor, ¿cómo ves, digamos, el último síntoma es el video ese que circuló de Patricia Bullrich diciéndole Felipe Miguel. Felipe Miguel, te agarran lagunas al aire, oportuno, eventualmente me puedo tener alguna. Bien. Felipe, ¿qué quiere decir esto y cómo se resuelve? Una especie de noche de Halloween, me parece, ¿no? Digamos, aprovechando la fecha. A ver, me parece que precisamente lo que estamos charlando, un gobierno desdibujado, desastroso, un Alberto que parece que querría ser candidato a presidente de la nada, es lo que alimenta que Juntos por el Cambio diga, vamos a ganar seguro. Con lo cual, digamos, si no tenemos competencia, entonces la pelea se volvió endogámica, se volvió hacia adentro. ¿Okay? Porque todo el mundo supone que el que gana esa primaria es a muerte, porque aquí todo el mundo supone que gana esa primaria es el próximo presidente o presidenta de la nación. Entonces, a partir de eso, digamos, fueron totalmente, se le fue el pie, digamos, en el acelerador. Y bueno, ahora estamos viendo este tipo de conflictos sin liderazgo digamos, ordenador políticamente, porque dentro de todo el Frente de Todos, por lo menos la tiene Cristina, y además, digamos, debates no saldados dentro de Juntos por el Cambio desde 2015, y como llegó el 2021, desde el 2019, como llegó 2021 y ganaron la elección, entonces, digamos, llegó, vamos a decir, como la etapa pachorra. Pero ¿qué pasa con los votantes de Juntos por el Cambio? Hay muchos que se disgustan mucho en ver las peleas, se asustan, creen que es un signo de fragilidad. Y dentro del espacio hay quienes te dicen, che, para acá, ¿no querían diversidad? ¿Qué le tienen miedo a la discusión? Es sano. Eso que escucharon de Patricia Bullrich, bueno, eso es política, así se debate también. Te No rompo la temáis. cara, te rompo la cara. Bueno, pero pará, suponete que eso fue en off, no fue públicamente en un debate. Pero lo que quiero decir es, el votante de Juntos por el Cambio, ¿se aleja, se va o igual se queda viendo todo esto? Bueno, el tema del estilo es importante, digo, porque suponete que estas cosas así de bravuconadas eran del kirchnerismo, no eran de Juntos por el Cambio, ¿no? Así que el tema de los modales era importante, eso en primer lugar. La segunda cuestión es, apareció Milei.
Eso es. Entonces el tema es qué lectura hacen de Milei, y la sensación que yo tengo es que hacen una lectura un poco distorsionada de Milei. Es muy... ¿Qué? Como si Milei fuera una especie de integrante más de una primaria opositora por derecha. Claro. Y Decilo es de vuelta, otra vez. un integrante más de una especie de primaria opositora por derecha ideológica. Sí. Pero el tema es que Milei es mucho más que eso. Ese es el chiste ahora. Porque Milei, digamos, es claramente el anti-statu quo, es un fenómeno descomunal por debajo de los 30 años y que ha trascendido lo ideológico. Es decir, la gente no se fija lo que dice ideológicamente Milei, el que lo quiere votar. Se fija que dice, bueno, se fue todo al diablo, vengo de 3 gobiernos de frustración, probemos con este tipo a ver qué onda. No sé bien qué es, pero es nuevo. Exactamente. El producto nuevo. Después, si limpia mal o limpia bien, lo veremos, Lo pero veremos. quiero probar. Total, para lo ¿Y- que tengo. ¿Y vos crees que, entre comillas, derechizó el discurso de los halcones aún más? Pero por lectura ideológica de los halcones. Yo creo que, me parece que no están viendo los grupos focales de qué dice la gente que está votando Milei. Bueno, el primer... vos sabés que damos consejos gratis en televisión. Y siempre jugamos con vos. Dale un consejo a Patricia Bullrich, que nos está viendo, o a Macri, que también fue muy vehemente en la presentación del libro. Uno siente que Milei les corrió el discurso, que los más firme, más fuerte, más agresivo. Hablales, ¿qué hay para ellos? Bueno, el tema es, digamos, que lo que Macri y Bullrich están haciendo, lógicamente, digamos, es corriendo, digamos, extremando el discurso de la ortodoxia, corriéndose hacia la derecha, naturalmente, con una agenda clásica. Hay que privatizar, hay que evitar los piquetes, etcétera, etcétera. El problema, digamos, es que Milei, la oferta que está haciendo no tiene que ver solamente con lo verbal o lo propositivo, que, digamos, últimamente está un poco más acotado, sino el hecho de lo que el personaje representa como disruptivo, ¿no? Esta cosa de carajear, digamos, es genuino, es auténtico, te guste o no te guste. Cosa que Macri y Bullrich ya no pueden hacer porque no son el personaje Milei. Esa es la gran diferencia. ¿Lo disruptivo sirve para ganar elecciones y sirve también para gobernar? Bueno, no, estamos de acuerdo, pero bueno. No, no estoy preguntando. No va a alcanzar. Por eso, básicamente, la foto es una foto de primero Juntos por el Cambio, segundo el Frente de Todos y tercero, digamos, Milei. Eso es de ya. Pero el tema es todo este escenario de confrontación, que Milei no lo tiene porque es único, digamos, un público despolitizado, desideologizado, desesperanzado, dice... Y bueno, si los otros se andan peleando, imagínate ese lío en el gobierno. ¿Cuántos son ese público que no es que está en las redes y está repolitizado y nos ve a nosotros? No. ¿Cuántos son? Porque siempre se habla de ellos, los votantes más anónimos. ¿Cuántos son? Los votantes más En porcentaje. Los votantes más anónimos son un montón. Votantes más anónimos puede ser 1/3 del electorado. Ah. Sí. Claro, porque digo, si yo pregunto Macri contra Cristina, digamos, como si fuera, digamos, la final del campeonato del mundo, 1/3 de la gente dice nada, no me interesa, no quiero saber nada con eso. ¿Ok? Y el otro, los 2/3, no es que están encantados con la puja, sino que dicen, bueno, si me das a opinar, te digo algo. ¿No? Con lo cual, digo, vos tenés una enorme cantidad de gente que dice, me cansaron todos. Ahora, si voy ahí, hay 2 boletas y una la voy a agarrar porque la elección del año que viene, así como está, es muy probable que se convierta, igual que la de Brasil del domingo pasado, en la elección del menos malo. No es que voto a Juntos por el Cambio porque me gusta, sino porque quiero que se vaya al kirchnerismo. Una gota de silencio y es el homenaje a Mario Mactas que cada tanto hacemos. Gracias, Carlos Fara. Un placer. En un ratito vamos a estar hablando porque ya está Martín Tetaz. No tengan miedo de tirar el teléfono porque a Martín Tetaz le va a interesar también ver con quién voy a hablar. ¡Aló! No. Vamos arriba. Vamos arriba, argentinos. Que se viene el segundo tiempo. El para qué del gato. Ahí está. En vez del rock del Su gato. cola arde en el risco. Y sí, canto esto. Y no quiero que ningún progre cínico me corra y diga, no, ahora no puede cantar porque es una etapa deconstruida. ¡Basta! Basta de que no podemos disfrutar, de que todo sea culpa y que todas esas cosas. ¿Qué? Por favor. No nos dejemos demoralizar por los agoreros de siempre, por los cínicos que se acuerdan, que acuerdan todo entre 4 paredes
por los depresivos no se puede, por los que no nos dejan virar, pero quieren a viró, pero bueno. Pero sobre todo basta de estos que se dedican a hacer acuerdos con el Círculo Rojo, como Ventajita Massa y sus amiguitos tongueros ahí, que lo auspician. Bueno, Tengo que recuperar la mística de la Marcha del Millón allá en el cierre de campaña del 2019 y mirá, me gustaría entrar al Obelisco llevando a Pepín Rodríguez Simón en andas. Mirá lo que te digo. Estoy tan basado, Hay que ir a buscarlo a Uruguay. estoy Vamos basado, todos estoy a basado. Debe que extraditarlo. Ahí hasta eso, mirá. Un 17 de octubre Lo traería, en Buquebus. mirá, lo Un traería a 17 de Duhovne octubre comiendo en Buquebus. chocoarroz. Está muy Lo bien. traería a Duhovne comiendo chocoarroz. Diciendo, bueno, por lo menos los jubilados ganaban más con este que comía chocoarroz, ¿no? Ahora que están empomados los jubilados. Pero bueno, acá estamos. Poniendo garra, diciendo la verdad, sin traicionar a nuestro electorado. Está bien. Pero, Por eso acá sí. llegó el líder. Ahí está. Ahí está. Bueno, Vos sí, por ejemplo, si te propongo un desafío, A Diego. ver, vamos. Porque ya estoy basado, sigo. Sí. Hacé como un desafío como hace el Barassi, ¿no? A ver. En su programa. Salí a la calle y preguntarle a 100 argentinos quién fundó el PRO. ¿Qué te van a decir? Bueno, por supuesto. Horacio no van a decir. No van a Y decir. bueno, pero Horacio Y dice a que sí. propósito, Horacio a dice propósito que tiene el quiero carnet. decir algo. Bueno, Horacio Quiero decir algo, porque Bueno, está bien, los yo- médicos están reclamando, cobran mal. Esto no puede ser. Le tira en Realmente contra. un desastre la administración del gobierno de la ciudad. Desastre. Desastre total. Y Quirós, y nos vendían que Quirós era, y que lo mejor, la Carrió, otra, que también decía, no, Quirós es mi favorito. Parece Cristina otro- Luis Alberto. Otro que se la pasaba con barbijo, que abrazaba a los hijos con una sábana. Pues basta. Basta. Cosa. Tienen las bolas llenas ya. Está desacatado, ¿eh? Está basado. Sí. En cualquier momento se empieza a adjudicar a haberle ganado la Intercontinental al Real Madrid. Es una cosa de locos. Pero el nivel de Horacio atrevimiento, está, ¿no? Horacio está, yo le voy a decir, es una interpretación Sí. personal. Yo creo que está, por las cosas nuevas de su vida, está Sí. empoderado y envalentonado y hormonado un poco también. Enamorado. Enamorado. Está enamorado, ¿no? Contra el amor. Me gustó el posteo The de power la of novia love. que le dice... Sí. H. Me gustó el posteo de la novia que le dice H, ¿no? La H es muda. Una letra que no... La verdad, ¿no? No es como Patricia que está con todo. ¿La viste con Fantino? Sí. Tiró más bomba que Kim Jong-un. Regulá un poco, Pato, porque así no llegamos ni a Navidad. Y bueno, ¿y No cómo cortamos van a- el pan queda un dulce. año, y Sí. pico y ya están quemando todos, Sí. están ¿por qué no guardan? Esto Y lo tenemos dice que muy ser Larreta. conscientes de Sí. que van a volver las 50.000 millones de toneladas de piedra. Ah, no, eso fue el préstamo del fondo. Perdón, me confundí. Se Está me mezclaron los picante, números. está picante. Las 14 toneladas de piedra van a volver. Y tenemos que ver qué hacemos con esas piedras. ¿Y qué van a Esas hacer? Una piedras tienen pirámide con la que nueva que van a traer de las ayudar a construir canteras de no un- sé dónde van a construir. Bueno, esto va a pasar. Te voy a ayudar a construir un muro, Bien. qué sé yo, un Está bien. muro como hizo Bueno. Donald. No lo Qué sé yo. hizo. La hechicera El lo problema es deja- que si nos la separamos no nos hechicera. juntamos más, carajo. Sí. Está bien. ¿Y usted va a jugar o no? Dígalo. ¿Qué juega? ¿La escondida? ¿Piedra libre para Macri atrás del libro? ¿Para qué? ¿Qué está queriendo decir? No, la hechicera lo que me dice ¿Qué siempre. dice? ¿Para ¿Qué? qué? ¿Para qué mierda? ¿Para qué vamos a volver si tenemos un ejército que a veces termo? ¿Qué le vamos a hacer entender el cambio? Bueno, ¿Algún mensaje? Yo lo tengo acá a Martín Tetaz. ¿Ahí para despedirnos sí. algún mensaje Lo para estuvimos Tetaz? hace poco. Es Hay una radical foto. que sí. Tenemos una Radical que sí. foto. Pero bueno. Tenemos la foto de Tetaz con Mauricio. A ver si la podemos tener. Ahí está. Mirá. Ahí está. ¿Y? Claro. Decí que me senté porque si no, no salía en la foto. Muchas gracias, Mauricio. Basta. Bueno, Ya está. chao. Es un buen Voy a hablar. Tarico está. Este noviembre de Tarico. Bueno, muy bien. Y del equipo. Le iba a decir al Mauricio ese, vos no sos tan alto tampoco. Ah, no, No me ¿cuánto dejó la debe? oportunidad, me lo sacó justo del. Bueno. Lo sacó justo de la. Hay que ser rápido porque te roban el remate acá. ¿Cómo estás, Diego? Bien, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué representó la foto con Macri? Y voy a
técnicamente lo diría así, meter cizaña. ¿Algo tiene que ver con otros radicales? ¿Vos sos radical? No, lo que tiene que ver es con que la sociedad está muy angustiada por todo lo que está pasando, porque Juntos por el Cambio es la última esperanza que le queda a mucha gente, que la está pasando muy mal y que resiste porque cree que hay un cambio. Y si nosotros perdemos tiempo discutiendo entre nosotros o dando la señal de que por ahí hay alguna fractura o hay algún quiebre, la gente nos pide por favor que estemos juntos, y lo que quería reflejar esa foto es basta, digamos, estamos juntos. O sea, que no quede ninguna duda hacia la opinión pública de que estamos todos juntos, que dijimos juntos efectivamente, y que juntos quiere decir juntos. Y ese era el título de la foto, y así será, digamos, y era el mensaje de ese compromiso para con la sociedad. A mí me parece que la pregunta de fondo de los votantes Juntos por el Cambio no es, uy, se están peleando de manera grave ahora. El tema es si se pelearían en el gobierno cuando las cosas sean adversas. No, mira, primero, Juntos por el Cambio, contrario a lo que pensaba todo el mundo, se fortaleció cuando las cosas fueron realmente adversas en 2019. Lejos de fracturarse, se amplió, se fortaleció porque incorporó otros sectores políticos, por ejemplo, el caso de los liberales, como Ricardo López Murphy, pero también fortaleció a los partidos políticos porque ofrece ahora un montón de alternativas en las provincias. Vamos camino a recuperar la provincia de Entre Ríos, la provincia de Santa Fe, la provincia de Córdoba, la provincia de La Pampa, la provincia de Catamarca, con alguna chance en Chubut, y por primera vez con candidatos competitivos, difícil, pero con candidatos competitivos en Tucumán y en Neuquén. Y ni hablar la provincia de Buenos Aires. Entonces, ese panorama es un panorama que muestra Juntos por el Cambio mucho más fuerte. Obviamente, como en cualquier espacio político, bueno, puede haber alguna tensión, pero lo que nosotros tenemos que evitar es cualquier distracción con el objetivo central, que es, número uno, derrotar al kirchnerismo en la próxima elección, y número dos, empezar a contarle a la gente cuáles son las reformas que vamos a hacer. La gente quiere saber cómo vamos a terminar con la inflación, cómo vamos a empezar la batalla contra los impuestos, cómo vamos a empezar la batalla contra el gasto público, contra las empresas del sector público que no funcionan, contra la política. Digamos, ese es el tipo de reforma que le tenemos que mostrar a la gente y que contarle cómo la vamos a hacer. Hay todo un debate en donde no piensan lo mismo dentro de Juntos por el Cambio. Me refiero a, ¿se puede bajar rápidamente impuestos para vos? Mira, primero, es mentira, cualquiera que te diga que se puede bajar impuestos, es mentira si primero no te dice cómo va a bajar el gasto. Lo que pasa es que lo agradable, lo políticamente correcto y vendible, lo demagógico, es decirte, quiero bajar este impuesto. Pero el que no te diga que al mismo tiempo va a bajar un gasto, te está mintiendo, sobre todo porque hay déficit. Entonces vos tenés que primero empezar a bajar los gastos y después los impuestos. Y tenés un montón de gastos improductivos en el Estado. Por ejemplo, tenés cerca de 3 puntos del producto del Estado comprando mal. El Estado compra los fideos que vos pagás en el supermercado a 180 pesos, pero lo paga a 320. Entonces está comprando muy mal. Por ahí a 320 porque lo paga a los 8 meses. Justamente. Nosotros hicimos un proyecto de ley ahora, acabamos de presentarlo, que se llama Ley de Compra Barato, aunque parezca obvio, y que estipula que las compras se hagan en uvas. ¿Por qué? Porque entonces cuando alguien licita, fíjate, hoy las empresas que saben producir bien en Argentina y que son eficientes no se presentan a las licitaciones. El que se presenta es el que tiene un buen abogado o un buen lobista que lo puede colocar primero en la orden de pagos, en la lista de los tipos que van a cobrar. El emblema de eso es el testaferro presidencial del sur, que como vos sabés muy bien, era el que cobraba número uno, antes que nadie. Lázaro Báez cobraba las obras públicas en tiempo récord, incluso cuando ni siquiera había avanzado en la propia ejecución. Entonces, nosotros tenemos que terminar con eso, tenemos que terminar con las empresas públicas deficitarias, tenemos que terminar con los privilegios. Esto es un segmento, casi podríamos ponerle un nombre como si fuera una sección, y es, ¿cómo harían? Digo, el enunciado de las empresas públicas deficitarias o que tienen una planta gigantesca deben ser o podadas o eliminadas o refuncionalizadas. ¿Me das un ejemplo que no sea aerolíneas, que es el más caminado de todos, y qué harían? Mira, hay muchísimos ejemplos, por ejemplo el de la televisión pública o el de los medios públicos. Entonces, vos lo que tenés que avanzar es hacia un modelo autosustentable. Y ese modelo autosustentable tiene que encontrar un equilibrio donde no hay nadie mejor que los propios trabajadores para saber cómo hacerlo. Canal 7, concretamente. Por ejemplo. ¿Qué harías? Primero, ¿realmente el Estado tiene que tener un canal de televisión?
Yo creo que no. Soy muy claro, yo creo que no. Pero si los trabajadores están convencidos que sí y que pueden hacer que el canal ese funcione y que sea un canal rentable en la misma regla de juego que funciona TN, que funciona cualquier otro canal privado, no hay ningún problema que lo que presenten un programa, lo que nosotros tenemos que anunciarles es el esquema de subsidio que están recibiendo va a ser la mitad del año que viene y 0 al siguiente año. Tenemos que mostrarle a la gente que no podemos estar usando la plata de la polenta, del IVA de la polenta para financiar estructuras que son completamente deficitarias, que no tienen razón de ser en el mundo actual. Empresas como Correos Argentinos, tenés que empezar a repensar esas cosas. Vamos a lo de siempre. Hay muchos que se enojan porque parece que uno preguntara lo mismo. Hay un plan que es, ¿te gusta tener un canal público? Bueno, que sea autosustentable. Exacto. Suena bonito. Es probable que los diversos gremios que habitan Canal 7, que son muy fuertes, te digan, contame otra. No, se la van a tener que contar entre ellos. Es muy simple el esquema. Miren, muchachos, la manejan ustedes a partir de ahora. El directorio vamos a poner a todos los gremios, a los trabajadores, que lo manejen ellos al canal. La cuenta va a ser muy simple. Este año la mitad de los subsidios que recibieron el año pasado, al año siguiente 0 subsidios. Tienen un tiempo para ir poniéndose a tono. Comercialícenlo Ellos tendrán que ver, ustedes. o lo comercializan mejor a los productos, empiezan a hacer un producto de mejor calidad en vez de hacer productos de bajada de línea, o empiezan a ajustarse sus propios sueldos para ser compatibles, como lo hacen en las empresas recuperadas. Correcto. Diego, o Respuesta. las empresas, te pongo un ejemplo. Espera. Cerámica Sanón. Yo entiendo, ¿Cómo pero- funciona Cerámica Sanón? ¿Vos pensás que gana lo mismo un trabajador de Cerámica Sanón que un trabajador de una empresa privada? No, gana la mitad, porque la manejan los trabajadores. Bueno, Vamos a la resistencia, ¿no? Yo creo que hay un montón de cambios que son inevitables, que hay que hacer en muchos lugares. No queremos. no hay ningún Vení, problema. sacanos. Mirá, yo no tengo que sacar a nadie, no hay que sacar a nadie. Hay que entender que no necesariamente hay que cerrar los medios públicos, que puede ser que brinden un servicio que tenga algún valor. Si ese servicio tiene algún valor para la sociedad, perfecto, que lo colecten a ese valor social. Que lo colecten, que lo generen, que lo colecten y que si no lo generan, vamos, ¿yo por qué puedo cobrar el dinero que cobro una conferencia? Porque hay una empresa privada del otro lado que está dispuesta a pagar lo que vale una conferencia mía. Si mi conferencia vale menos, la empresa privada me va a decir, mirá, no vale lo que vos decís. Si fuera por mí, yo te digo, mirá, voy a cobrar 3 millones de pesos de Está bien, conferencia. Me la va a decir idea de que qué no. precio es lo que el mercado está dispuesto a pagar. Está Exactamente. clarísimo. Bueno, Hay una reestructuración en el mundo de los medios. Vos lo sabés muy bien, porque está atravesado todo el sistema de medios. No solamente los medios públicos, los medios privados también están sufriendo una fuerte estructuración. El medio más importante del mundo lo acaba de comprar un señor que se llama Elon Musk. Es Twitter. El medio más importante del mundo. Funciona efectivamente como un medio. Entonces vos tenés que adaptarte a esa competencia. No podés estar sosteniendo una empresa de telégrafos sobre la base del subsidio estatal, porque no tenemos esa plata. No podemos gastar la plata que no tenemos en sostener un esquema, una empresa de carreta. ¿a Telam le dirías lo mismo? Exactamente. Realmente no entiendo la lógica de que el Estado tenga una agencia como la agencia Telam. Yo realmente no lo comprendo. Pero si hay trabajadores que están convencidos de que sí, de que generan un valor, a mí me parece válido esa posibilidad y entonces que lo generen, no hay ningún problema. Si te argumentaran que es un servicio público y que puede ser deficitario eventualmente y que tienen que seguir con Que eso. sea un servicio público no tiene nada que ver. Solo que, digamos, el telégrafo también es un servicio público. Bueno, los trenes, Gustavo Bazán para Clarín hizo un informe en donde la pérdida de una serie de empresas es gigantesca y no sé cuántos puntos de... El caso de los trenes Pero tiene digo, otra particularidad. Tiene un problema, que es el problema de que no están alineadas las tarifas con los salarios. Las tarifas tienen que estar alineadas con los salarios. Es decir, los salarios de los trabajadores lo tienen que pagar la tarifa de los usuarios. Pero es cierto que las inversiones que requieren las empresas de ferrocarriles exigen un aporte del Estado. En todos los lugares del mundo es así. Y es así en todos los lugares del mundo porque es preferible que vayan 100 personas en un vagón a que vayan 100 personas en 100 autos. Entonces, desde el punto de vista del tráfico y de la congestión, de la contaminación y de un montón de factores, el sistema de ferrocarriles es un sistema deseable. Entonces, en todo el mundo hay cierto subsidio a los ferrocarriles. No, por supuesto, el disparate. En ningún país del mundo se paga la tarifa de ferrocarril que se paga acá en Argentina. Entonces, tenemos que empezar a recuperar la costumbre de que hay que pagar por las cosas lo que las cosas valen, ¿no? Y el Estado tiene que ayudar, en todo caso, a la gente que lo necesita. Quiere decir, el Estado está para ayudar con una tarifa social. Vos sos un trabajador que gana menos del salario mínimo,
viajás todos los días en el tren, no podés pagarte el boleto completo, vas a tener una tarifa social. Ahora, si vos sos un estudiante universitario de una familia de clase media que podés pagar el boleto, te lo vas a tener que pagar. Bien, este es un plan en el que están figuras significativas de acuerdo. ¿Macri estaría de acuerdo Mirá, con esto? hay 6... Porque, digamos, nosotros escuchamos, privatizar aerolíneas en un momento no era... No tiene sentido. que sea No tiene sentido privatizar aerolíneas porque no hay nadie que te vaya a pagar una empresa que no vale nada. Es como, otra vez, digamos, es una empresa que está detonada desde el punto de vista desfasada en la proporción entre pilotos por avión, entre horas que vuela cada piloto por avión. Cuando lo comparás con estándares internacionales está completamente fuera del radar, para volver a una analogía que sea del sector. Está completamente fuera del radar. Entonces, nadie te la va a pagar un solo dólar a esa empresa. Por eso la única alternativa es que los trabajadores manejen la empresa y que elijan ellos cuánto quieren ganar y cuánto quieren cobrar de tarifa, pero sin subsidios. Con Lustó, que forma parte de tu espacio, ¿hubo algún cruce acá mismo por la política? ¿Debe ajustarse? Uno enuncia asesores porque está de moda decir cuántos asesores, pero podría ser muchos otros rubros del ecosistema político. ¿Hay que poner la lupa ahí? Por supuesto, por dos razones. Primero, por el imperativo moral, ¿no? Es decir, más allá de que efectivamente signifique o no signifique una cantidad importante de dinero, es lo primero el primer ajuste que hay que hacer. De hecho, yo te digo, tendría que decir otro, ¿no? Te lo digo, te lo comento yo desde la Cámara de Diputados. Nosotros no tuvimos ninguna paritaria este año. Somos el único gremio de la República Argentina que no tuvo ninguna paritaria, y está bien. De hecho, muchos nos opusimos cuando hubo un intento de dar un aumento, ¿te acordás del 60%, que era medio por decreto, por resolución de Massa y de Cristina? Iban a darle a todos los legisladores un aumento del 60% y nosotros mismos dijimos no. No, porque la gente la está pasando mal y nosotros no podemos darnos un aumento que le estamos pidiendo al resto de la gente que nos pague un aumento de esas características. Ahora, después todo el mundo tuvo su paritaria. Habrá que ver en algún momento cuál es la paritaria, pero no está nada mal que el sistema se vaya ajustando. Al contrario, de hecho yo lo digo siempre, a mí me parece que también tiene que ser transparente. Yo tengo 4 personas trabajando conmigo en mi oficina, lo cuento siempre, y no hay ningún problema, eso tiene que ser transparente. Tiene que estar en la página de internet, lo tiene que ver toda la gente, tiene que... Evolución radical, tiene una característica... La idea de Lustó era, tengamos especialistas, asesores para todo el bloque. Así funciona nuestro... No que cada uno Exactamente tenga... así funciona nuestro bloque de asesores. Exactamente así funciona. Es una de las novedades de Evolución, es que comparte todos los asesores, no tiene cada uno su asesor en economía, cada uno su asesor. Por ejemplo, yo no tengo ningún asesor en educación, porque la persona que trabaja los temas de educación, que es Dania Tabela, tiene su asesor en educación que lo comparte con el resto del bloque. Yo tengo un asesor en economía que lo comparto con el resto del bloque para los temas que trabajo yo y que el resto del bloque tiene que trabajar. Porque contanos, así tenemos que trabajar. Por último, ¿cómo es en general? ¿Cuántos asesores puede tener un diputado y un senador? Vos podés tener 4 personas trabajando con vos. Cuando llegás, máximo. tenés 4 personas máximo. Fijos. Obviamente, después están los que hacen, los que se van consiguiendo cosas que el resto no. El estándar, el raso, cuando vos entrás y sos, como soy yo, un diputado del montón, te tocan 4 personas que trabajan con vos, incluyendo la persona que maneja tu despacho, incluyendo si tenés algún asesor. En total, podés tener 4 personas. Fijos, digamos, permanentes. No son permanentes. No, de ninguna manera. No puedes tener ninguna persona, y eso está bien que así sea. Eso también tiene que ser algo generalizado a toda la política. La gente que viene con vos, esa tiene que ser una máxima en la política. La gente que viene con vos se tiene que ir con vos. No puede ser que cada administración deje una capa de gente. En eso Macri fue uno de los grandes cambios. Todavía no se lo reconocen, pero Macri llegó con 720.000 trabajadores en la administración pública y se fue con 690.000. Es el primer presidente que redujo la planta de la administración pública. Ahora, por supuesto, metieron otra vez como 60.000 tipos más, ¿no es cierto? Y en la provincia finalmente, y en un párrafo, ¿qué hacen con los 60.000? No sé, bueno, se quedan... Por eso te digo, se indemnizan. No, por eso te digo, la gente, la regla de oro tiene que ser, la gente que llega con vos tiene que irse con vos. No puede quedar nadie. Las 4 personas que tengo yo para nombrar en mi oficina, que trabajan conmigo, son 4 que trabajan conmigo los 4 años que estoy yo en la Cámara. Cuando me voy, se tienen que ir. Y así tiene que ser. Está bien que sea así. Lo que está mal es que cada uno que llega empieza a nombrar gente que se queda. Eso está mal, eso ya no pasa en diputados, pero no tiene que pasar tampoco en ningún sector de la administración pública. Martín, muchas gracias por haber venido. Gracias. Vamos a hacer una tanda, por favor. Se viene un momento especial en el programa. Para acompañarnos en este momento especial, quiero decir que está
Nelson Castro, Bella noche de miércoles, ¿cómo les va? está Rolo Barbano. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas noches. Bueno, y ahora les voy a contar quién está. Bueno, está el hombre que algunos llaman el vocero de la democracia. Fue el hombre que le preguntó a Videla algo que provocó una respuesta de la cual emergió una palabra espantosa que quedó en la historia argentina. Desaparecidos. José Ignacio López, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Diego. Muchas gracias. Un gusto estar acá. Te homenajearon en el Congreso con el galardón más importante de todos, que me gustaría que Osvaldo Bazán cuente de qué se trata. Y bueno, es la mención de honor Juan Bautista Alberdi, que entre otros tienen Lelutier, Mascherano, Jairo. Y bueno, ayer en el Congreso se lo dieron a nuestra visitante ilustre del día de hoy, a José Ignacio López, por iniciativa de Mario Negri y con una presencia multitudinaria en los salones del Congreso. Estaba incluso la gente del Congreso asombrada de la cantidad de gente que había. Nunca había habido tanta gente para un reconocimiento como este. Y además, una cosa interesante también, de la que podemos charlar, es que estaba desde la presidenta de la Cámara Baja, Cecilia Moro, hasta Mario Negri. Digamos, son dos puntas del radicalismo que hoy parecen enfrentadas, ¿no? Yo quiero invitarlos a recordar un momento que hizo historia y que habla de la valentía en mayúscula. Hoy, cuando uno se cree que es guapo preguntando, en realidad no es guapo. Guapo era López en aquella época frente a Videla, recuérdenlo. El Papa Juan Pablo II se refirió a la Argentina en la Plaza San Pedro, de distintas maneras, pero entre otras cosas habló de un problema que ya ha sido tocado aquí, como es el problema de los desaparecidos y de los detenidos sin causa, sin proceso. Le quiero preguntar si usted, que muchas veces se ha dirigido al Papa, le ha contestado reservadamente a esas expresiones de Juan Pablo II y si hay algunas medidas en estudio en el gobierno sobre ese problema más allá de la del tiempo a la que usted hizo mención recién. Por de pronto el Papa, cuando habla en esa circunstancia, habla al mundo, no le habló a la Argentina. Pero yendo concretamente, porque sé que usted hace la pregunta, no a esa visión omnicomprensiva de los derechos humanos a la que hizo referencia el Papa en forma genérica, sino concretamente al hombre que está detenido sin proceso, es uno, o al desaparecido, que es otro. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Sí, no. Cuando ves eso y cuando te ves ahí a ese muchachito preguntando, ¿qué te pasa cuando ves a aquel López preguntando? Y aquel López lo que quiso fue cumplir con su conciencia. Yo sabía que si no planteaba públicamente eso, porque ya lo había planteado privadamente, en más de alguna conversación, no solo con Videla, sino con algunos otros que también eran fuente para quienes teníamos que escribir comentarios políticos en aquella época. Porque vos, ¿dónde escribías en ese momento? Yo escribía en ese momento, yo había estado en La Opinión entre el 75 y el 77, antes en La Nación 14 años, y pasé a trabajar después que interviene en La Opinión. Cuando interviene en La Opinión, lo que tenemos que hacer primero, porque estábamos en una situación absolutamente anómala, estábamos en una situación en la que el director estaba detenido. ¿Año? Gracias, 77. 15 de abril del 77 se lo llevan a Jacobo de la Casa. Yo hasta ese tiempo estaba trabajando en La Opinión desde el 75. Fue Jara el que me convenció. Un año antes quiso convencerme Jacobo y no lo logró.
para mí no era fácil en esa época. Estas cosas son difíciles de explicar hoy. Pero en aquella época, llevar 14 años trabajando en un diario como La Nación, que vos conocés, y siendo prosecretario de redacción, y estando dedicado a hacer lo que entonces se llamaba, en ese primer gran cambio del periodismo, y yendo rumbo al periodismo de interpretación que el propio Jacobo había traído a la Argentina, y en La Nación se llamaba investigadores o no, como se decía, profundizadores. Ese era el nombre, profundizábamos la información. Y en ese momento vos hacías fuente con gente de la cúpula militar. Y que de la cúpula militar, los secretarios generales. ¿Y no, qué les decías? no que porque hasta que ahora vamos a llegar al Cuando uno planteaba eso, te decían que no se podía hacer de otra manera, que ya de alguna manera, aunque no te lo dijeran, hacían mención a lo que había hecho Lanusse con la Cámara Federal. ¿Qué era qué? Era la justicia. Y ahí fue también donde mataron a uno de los jueces de la Cámara Federal, ¿no? ¿Y cómo era hablar con Videla? Y entonces, bueno, hablar con Videla éramos 3 o 4 o 5, nunca lo hice solo, digamos, eran gestiones que hacía, se hacía el secretario general de la presidencia, que era Villarreal. Para ese entonces también tenemos que recordar, y total leyendo los diarios de la época se entiende perfectamente que era lo que hacíamos, procurando reflejar como si esa fuera exactamente la verdad, por lo menos la parte de verdad que nosotros veíamos. Videla era parte del sector blando, del sector democrático, de lo que procuraban entregar o por lo menos buscar alguna salida política. Estamos hablando de después, pero en ese momento, pero hablar con Videla era normal, como lo fue hablar con otros. Algunos otros eran más difíciles. Pero cuando vos preguntabas por la gente que entonces, cuando se hablaba de eso, se te decían que no se podía hacer de ese modo. ¿De ese modo cuál? Del modo de, por ejemplo, decretar un fusilamiento o disponer la pena de muerte. Porque el Papa y Naciones Unidas iban inmediatamente a reclamar. Que así lo blanqueaban iba a ser evidente, decían ellos. Para ese entonces, por supuesto, es decir, que no se podía blanquearlo. ¿Y por qué no lo juzgaban? Bueno, para eso era la respuesta, porque ya se había probado lo de juzgarlo. Y que hagamos foco, yo por supuesto quiero ir a la escena esa se había probado lo de juzgarlo, o por lo menos los militares habían probado lo de juzgarlo en el periodo anterior, cuando Lanusse, cuando crearon la Cámara Federal para juzgar el terrorismo, que ya había empezado, por supuesto. Y recordemos qué pasó. Claro, recordemos qué pasó, que terminaron... bueno, algunos terroristas presos y también algunos jueces. Nunca se aplicó la pena de muerte, de ninguna manera. Tampoco existía. Que te contestaban eso. Que no había funcionado lo de juzgar. Exactamente. No había funcionado. Claro, eso consideraban que no había funcionado. Porque me pongo insistente, porque ¿qué faltaba? Existió el 25 de mayo de 1973. Hubo una amnistía general. Ese es el tema. Los presos salieron, ese es el tema. Los presos salieron antes de la amnistía. Nelson. La amnistía convalidó la salida de los presos. Y por la salida de los presos, salieron por la fuerza, salieron en el clima del 75. Exactamente. Claro. Nelson. Es realmente impactante verlo a José Ignacio contar aquello, porque vos lo señalaste en aquel momento. Quiero poner un poco más de contexto porque José Ignacio es un monumento a la humildad. En aquel momento hubo algunos periodistas que lo criticaron a José Ignacio López por haberle hecho esa pregunta. Porque una cosa era hablarlo en privado y otra cosa hablarlo en esa conferencia de prensa, que fue una cosa excepcional, con una presencia internacional muy fuerte. La pregunta de José Ignacio tuvo una repercusión internacional tremenda. Y aquí hubo algunos periodistas que lo criticaron privada y públicamente, y él lo sabe y no lo cuenta, pero yo sí lo recuerdo,
Por eso quiero marcar la valentía de haberlo hecho, porque no solamente era el tema, digamos, que generaba esta irritación en los militares, sino porque había una presencia mediática que convalidaba esto y que fue muy dura en ese momento con José Ignacio. ¿Tuviste miedo? Volvamos como si fuera el tiempo atrás. Estás sentándote ahí, Videla llega, se sienta, acomoda el micrófono, otros preguntan y de repente te va a tocar a vos. ¿Podés recordar qué te pasaba internamente ahí? Si tenías miedo, si no tenías miedo, si estabas convencido. No, yo estaba absolutamente convencido de hacerlo. Y además el tema había salido por otro, digamos, de otra manera. Yo no fui el primero que preguntó. Hubo algunas, incluso algunas cosas que generaron una reacción molesta, que fue consignada por el diario La Prensa al día siguiente. Porque hubo alguien, yo no me acuerdo si era hombre o mujer, lo que estoy seguro que no era un periodista, era alguno del servicio que trabajaba en la sala, que se levantó para agradecerle a Videla de habernos salvado de la... Bueno, y alguno otro que leyó alguna carta de una supuesta madre que decía que su hijo estaba afuera, que... Dos actores. Pusieron dos actores en la escena. Después de eso, con esos antecedentes, yo después hago la pregunta, por eso yo le digo un tema que antes ya se había tocado, el que él había hecho, el tema de las detenciones, de las desapariciones, se había tocado desde ese lado. Y yo iba convencido de hacerle la pregunta del modo en que se la hice, sobre todo porque Videla hacía casi ostentación de su condición de católico. Sí. Y a mí eso me dolía doblemente, digamos. ¿Qué quería decir? Que en nombre de Dios. Me dolía como... La ostentación era en nombre de Dios, llevamos... De alguna manera, en la primera parte de la respuesta, que no es esta, la primera parte de la respuesta Videla la dedica a explicar que cuando el Papa habla para el mundo y que habla para el mundo y que la doctrina social de la Iglesia, y con esa doctrina nosotros estamos totalmente de acuerdo y seguimos esa doctrina social, y para defender esa doctrina y para defender al mundo occidental y cristiano, nosotros estamos librando una guerra que no buscamos. Eso está dicho en la primera parte de la respuesta, larga. Es al finalizar, cuando él me dice, no sé si está contestada toda la pregunta. Y entonces es ahí donde yo vuelvo a preguntar, y porque él mismo afirma, dice, como yo sé que usted no lo pregunta en ese sentido, porque él sabía en qué sentido lo preguntaba yo, y es ahí donde él me posibilita, y yo ahí es donde él es el que reconoce, porque él vuelve a insistir en que cuando el Papa habla para el mundo, pero como yo sé que usted no pregunta en ese sentido, yo no sé en qué otro sentido preguntaba yo la Ahí cosa, lo hizo como muy personal, pero... Nacho, como fue usted está preguntando. Sí. ¿No sentiste en ese momento temor porque No, porque yo estaba tranquilo en lo que preguntaba, y sabía, porque él en la primera parte de la respuesta me dice, vuelve a insistir en su condición de católico, y como él concebía una guerra, que esa era la respuesta, él me dice que no hubiera correspondido que él le contestara nada. Porque no le tenía nada que contestar, y cómo iba a enmendar él la plana del pontífice. En ese momento, ¿tenía conciencia de lo histórico que estaba sucediendo? Mira, yo no sé eso. Yo sé que yo quería quedarme tranquilo conmigo. Claro. Y lo del Papa me servía de excusa para plantearlo.
Hay que recordar que todo el contexto, ¿no? Es decir, el Papa en la Argentina, en ese momento, el Papa Juan Pablo II estaba en discusión. Estaba en discusión entre los militares. Sí. Y Videla era de los que los defendía al Papa. ¿Cuál era la discusión? Porque la discusión era la propuesta del Papa para resolver la consulta, el problema del Beagle. El problema había sido la mediación. Videla es uno de los responsables, según la lectura interna del régimen militar, Videla era uno de los responsables de la mediación. Porque la mediación se solicitó. La mediación... Zamoré viene a la Argentina. El cardenal Zamoré famoso. Porque sí. hay una gestión que venía de la Iglesia desde hacía mucho tiempo, particularmente de algunos obispos, y particularmente del cardenal Primatesta, y que se lo había planteado a Juan Pablo I. Porque Juan Pablo I, cuando asume Juan Pablo I, Videla va a la Asunción. Y es ahí donde, en esa plaza de San Pedro, donde se pueden ver, se elevan varios globos aerostáticos con una leyenda que decía Videla asesino, Videla boya. Y de eso yo consigné, no sé si alguien se publicó acá, en ese momento uno no estaba buscando lo que le publicaban o no, pero yo lo publiqué porque yo estaba en San Pedro, como algunos otros periodistas. Ese fue un viaje en el que coincidió con otro momento crucial, que fue cuando el vicepresidente, Bush, que había ido lo conmina a Videla en una reunión que se hace en la embajada de Estados Unidos en Roma. Pasa el tiempo y va cobrando más fuerza este video donde te vemos a vos preguntando. Claro. En ese momento a vos te parecía que era... Vos dijiste una frase que es extraordinaria, que es: me quedé tranquilo con tu... O sea, te referís a tu conciencia. Así es. ¿Verdad? Así es. ¿Cuál era tu conciencia? ¿Qué querías decir ahí? No, yo no quería convalidar con el silencio, teniendo la posibilidad de preguntarlo, aquello que yo había preguntado en secreto, y que acá era una cosa realmente que no se podía uno convalidar con eso. Y que había quedado mezclada una atrocidad con las posiciones diversas sobre la violencia. Yo nunca estuve a favor de la violencia, yo tuve discusiones con amigos, con colegas, con parientes, en una época en la que se discutían los asesinatos. Entonces, cuando te explicaban que no, esto estuvo bien, esto había que hacerlo. Ah, no, esto sí, vino medio descolgado. ¿Qué quiere decir? Medio descolgado porque habían matado a uno que en realidad no debían haber matado. Esa era la discusión o la conversación que en ocasiones se podía tener con alguien de los que optaba por la salida violenta. Yo nunca estuve a favor de eso. En la Iglesia había mucha gente que terminó cayendo en eso. Yo nunca lo convalidé. Muchos amigos se han distanciado, se han equivocado. Nunca se aceptó como un error, como no lo aceptaron, como casi nunca, como casi no se llegó a aceptar nunca. Y yo creo que el fin justifica los medios no es aceptable de ningún lado. Hasta hoy día, en off, porque es un tema muy complicado, te siguen diciendo que si no hubiera sido por ellos, no hubiera terminado la dictadura. Por supuesto, está Malvinas en el medio. Yo creo que es una Pero no verdad. hay un arrepentimiento. No creo que sea una verdad Firmenich histórica. le dijo a Juan Castro, ¿sos memorioso? En el programa fue, que le dijo, Juan Castro tenía el pelo largo. Debe estar en video, búsquenlo en YouTube en algún momento. Le dijo, ¿sabes vos por qué podés usar el pelo largo? Porque gracias a nosotros. Sí. Fue tremendo. Sí. Firmenich le dijo eso a Juan Castro. Un asesino. Sí, vigente hasta hoy este pensamiento. Sí. Ya la historia nos va a terminar de reconocer. Sí. Pero bueno, el asunto, para eso me da pie a mí a una cosa muy importante, que es para hacer dos agradecimientos importantes. Primero, el que tiene que ver con el momento de la pregunta.
que es a Horacio Tato. Es hablar de Horacio Tato, que era el director de la agencia NA y después fue el director de la agencia DIN, de la que yo tengo el orgullo de haberlo acompañado también y de haber sido fundador de la agencia DIN, cuando una pelea de editores generó la división de las agencias. Horacio Tato defendía a los periodistas que trabajaban con él. Los defendía del gobierno de turno y lo defendía de los editores también, porque él defendía nuestro trabajo. Él se peleaba con editores cuando no hubo un editor para que se publicara lo que uno había escrito y defendía los despachos de la agencia con los editores. Y vos fuiste vocero de Alfonsín. Después. Y hay como otra primaverita alfonsinista en la medida en que hay libros que reivindican o lo vuelven a poner en valor. Hay una revisión de la figura de Alfonsín. También está esta película Argentina 1985. ¿Qué podés decirnos hoy? El otro día hubo un congreso radical, digamos. Del modo que vos sientas o quieras, hablanos de la figura de Alfonsín. Yo dije ayer y le agradecí a Pablo Gerchunov. Sí. Por el libro, porque vinculado precisamente con lo que venimos hablando. Pablo en la página 110 creo que es. El planisferio invertido se llama, que estuvo acá Pablo Gerchunov, historiador económico. Cuenta algo que yo no sabía y que no sé si me va a contar quién se lo contó, pero cuenta que en torno de la conferencia de prensa, de la pregunta, de esos días, de esa cuestión que queda, es decir, todo eso se revoluciona con la venida de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, etc. Él cuenta que Alfonsín, en una charla con Roque Carranza, su amigo y su consejero para muchas cosas en ese tiempo, en el año 79, por lo menos en esos años lo pone Pablo, que Alfonsín le pregunta o le dice a Carranza, ¿por qué no lo tenemos más cerca a este muchacho López? Yo en los 6 años que estuve con Alfonsín, nunca hablamos de la pregunta, nunca me habló de la pregunta ni nunca yo le dije nada de la pregunta, porque lo que pasaba era que la pregunta públicamente nunca había salido. Cuando se transmitió por televisión yo creo que eso no se emitió. Y yo sí que sabía que por supuesto que había hecho la pregunta. Quizás no estaba enterado Alfonsín, decís vos. Es que creo que no estaba enterado nadie. En general, no sé, es decir, en aquel momento puede ser que se hubiera comentado... Perdóname, ¿cuándo vos ves esas imágenes después de haber hecho la pregunta? ¿Cuánto tiempo después decís, pero esto... Esas imágenes yo las empiezo a ver en el 82, 83, cuando venían esos compactos que hacen las agencias internacionales de noticias, y entonces venía la respuesta de Videla, venía Videla diciendo, no están, no son. Sí. La pregunta no salía jamás. Entonces, en los 90, por eso esas imágenes tienen esa P, en los 90 me llama Felipe Piña, que este es el otro agradecimiento que yo quiero hacer y que hago cada vez que puedo. Felipe Piña, esto está tomado del programa de Felipe Piña, sí. Me llaman de la producción de Felipe y me dicen, te encontramos en Canal 7 la conferencia de prensa de Videla. Queremos hacer un programa. Te queremos invitar a vos y a Oscar Muño, que fue otro que hizo preguntas por el lado político. Porque después, si uno va a los diarios del día siguiente de la conferencia de prensa, nadie tituló con el tema. Todos titularon con el tema político, que era la razón de la conferencia de prensa. O sea, hasta los años 90 vos no volviste a ver tu pregunta. No. Pasaron, digamos, del 77, ¿fue? Sí, pasaron como en el 79. 79. Tremenda la historia. Nelson. Yo me acuerdo perfectamente de eso, efectivamente. Lo habíamos sabido, yo trabajaba, y se había sabido por la crítica que le habían hecho a José Ignacio López. Es decir, la pregunta no se había escuchado
Y había habido algunos periodistas que habían dicho, pero miren lo que le preguntó José Ignacio López, que le preguntó a Videla por los desaparecidos. Entonces ahí fue cuando se supo, pero efectivamente hasta que no se vieron en los 90 esas imágenes, yo lo que recuerdo perfectamente, que por eso marco esto que te decía, la alusión a José Ignacio, muchos de nosotros, y yo trabajaba como periodista deportivo en ese tiempo, así que teníamos idea de lo que pasaba, surgió por la crítica que al aire o privadamente muchos periodistas, le habían hecho a José Ignacio López por haberse atrevido a preguntar ese tema de los desaparecidos que había generado en Videla claramente un muy mal momento porque todos juzgaban que la respuesta era pésima. Ay, sí. ¿Te hicieron saber que no les había gustado lo que preguntaste? En el mismo momento, cuando terminó la conferencia de prensa, y eso fue el único comentario que me hicieron a mí, alguien con, no sé bien quién era, pero era con uniforme de la Armada, que era la que estaba a cargo de la prensa, de la Secretaría de Información Pública, me dijo algo así. ¿Cómo le hace esa pregunta, López? ¿Qué te provocó ese reproche? No, o sea, nada. Y eso que dice Nelson de los ya, colegas... a esa altura, la bomba en mi casa la habían puesto en el 76. ¿Quién había puesto la bomba en tu casa? Nunca lo supe ni nunca lo averigüé. Lo único que estaba seguro que no fue ninguna de las bandas subversivas o los militares, los guerrilleros, ninguno. Creo que no. Yo salía o en los comentarios o en alguna de esas publicaciones que había, por llamarla de alguna manera, en algunas listas que se hacían. A mí la acusación entre comillas era ser un marxista o un tercermundista infiltrado en la iglesia. Porque yo, tanto en La Nación, sin firma aquellos 14 años, como después con firma en Clarín y en las agencias donde escribía, aparte de hacer los comentarios políticos, hacía comentarios... ¿En qué año fue la bomba iglesia. que te pusieron en tu casa? 76. 10 de noviembre del 76. Misma fecha, 10 de noviembre del 83 fui a verlo a Pero Alfonsina. ¿viene del lado de militar o de la AAA? Bueno, Sí. de algunos de los que esas publicaciones eran voceros. Nelson habla de la crítica de muchos colegas en ese momento. ¿Eso le llegó directamente? Pero a mí no. 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 Ninguno se lo dijo de frente. No. Claro. No. Sí. Bien. Yo me acuerdo, eran comentarios que se hacían de atrás. Hubo 2 o 3 que lo habían hecho públicamente, pero era un comentario que estaba en rumor, lo cual era una cosa canallesca realmente. Pero me lo acuerdo tan claramente, porque además la idea, eso habla de lo extraordinario, había un consenso de muchos decir que lo que había hecho él estaba mal. Clarísimo. Esto lo quiero marcar para que veamos el contexto de época, ¿no? Una cosa es bajar un cuadro de Videla y otra cosa es haberle preguntado a Videla. Estaba Cecilia Moró en el homenaje que te hicieron. La verdad que conseguir casi un aplauso transversal hoy es un milagro, lo conseguiste. En todos estos últimos años, ¿alguien dijo del gobierno kirchnerista, este señor no es el que bajó el cuadro, es el que le preguntó a Videla? ¿Te reconocen eso? Supongo que sí, pero... Sotoboche. No sé, no. No, yo me indigné tanto como cualquiera el día que el presidente Kirchner pidió disculpas en nombre del Estado por lo que no se había hecho. Yo me indigné tanto como muchos, creo. Y lo que hice fue ir con Lita a verlo a Alfonsín, que fue una de las pocas veces que estuve después que en el último mes de vida, los últimos meses de vida también iba al departamento, a la casa. Pero esa, si no fue la primera, creo que fue una de las pocas que yo había ido al piso donde vivía, que era en el mismo edificio en el otro cuerpo, en el 1678 de Santa Fe. Y fuimos nada más que para acompañarlo. Como había ido, pero estando en el gobierno también me fui de la rural a Olivos, nada más que para acompañarlo. Y ese día fuimos con Lita a acompañarlo. Él estaba
estaba dolido más que otra cosa, y él nos contó que este muchacho, por el presidente, lo había llamado para decirle: usted entiende, doctor. A ver, ¿qué? Yo creo que esa cosa es de lo peor de todo. Eso le debe haber dicho. Usted entiende, usted me entiende. Néstor Como Kirchner diciendo, llamó a tuve que Alfonsín. hacer Le algo pido medio perdón. para la tribuna, ¿eso? ¿Usted entiende eso? ¿La política es así? ¿Hay que tribunear? Yo creo que de esa manera se dice. Ahora en privado. Por eso él le dijo: yo, más que enojado, estoy dolido. Claro. No, ¿Y total. lo hizo público Alfonsín? Porque hemos tenido muchas charlas y muchas discusiones acerca de por qué la bandera de la democracia, está Pablo Abeluto, en un rato también lo podemos incluir con esto. ¿Por qué la bandera del retorno de la democracia quedó para el 24 de marzo, el día del golpe, y no para el 10 de diciembre? Como Y es debía verdad que ser. el radicalismo lo reivindica, pero Mira, a él non troppo. no sé, ¿Qué pasa ahí? él lo dijo, el presidente lo dijo muchas veces. El presidente defendió durante mucho tiempo, yo lo acompañé en todos los viajes. El presidente afuera decía y hablaba del juicio, de la decisión del juicio, como una cosa histórica que no se había hecho en ninguna parte del mundo. Eso empezó publicándose a veces y después casi no se consignaba, era como un lugar común de sus discursos. Yo creo que eso tiene que ver un poco con todo, es decir, faltaba eso. Yo celebro la película, no la vi todavía. Celebro la película, celebro que se hable, que es el debate. Coincido con algunas de las cosas que veo que se le señalan. Las omisiones. Las omisiones que hay, que de alguna manera, aunque no sean buscadas, hechas pero te distorsionan la historia, la verdad. Pero está bien, es una ficción. Está muy bien exaltar lo trasera. Yo creo que eso hay que celebrarlo. Hay que tratar de hacer quizá la precuela, como a alguien le escuché. Es hacer ¿cómo se llegó? el 82 y el 83. Muy bien. En la película se ve un encuentro de Alfonsín, que en realidad no se ve, digamos, se ve a Estracera entrando a hablar con Alfonsín. Sí. ¿Eso ocurrió? ¿Qué habló Alfonsín? Yo con creo que es Estracera? posible que haya ocurrido, no me consta nada, pero me parece que resiste cualquier... es contra la dirección de los acontecimientos. Claro. El presidente que toma esa decisión, que toma ese compromiso, que lo dice durante la campaña, cuando el otro candidato aceptaba la autoamnistía, que tiene y que lleva adelante el juicio, que lo lleva además cuidando porque era absolutamente consciente de su condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, cuidando como había cuidado el tema de las tres responsabilidades, que era lo original y que se va tergiversando en el camino. Primero porque el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas no cumple con su obligación y no quiere juzgar a los militares. Después con los cambios que se hacen a la reforma del Código de Justicia Militar que se habían hecho, que introduce SAPAC, y todas cosas que van distorsionando. De todas maneras, pensar que el presidente que genera todo eso, después le va a decir a Estracera, me parece que otra cosa le puede decir que, doctor, cumpla con su deber. Vamos de a poco cerrando. Quería una mirada final también de Nelson. Quiero este testimonio fenomenal de la historia de lo que es José Ignacio López, con quien además tuve el gusto enorme de trabajar en aquella gloriosa Radio del Plata. José Ignacio López representa un modelo de lo que debe ser un vocero. Nunca, no superado, ni siquiera igualado por ninguno de los que lo sucedieron. Pero además quiero marcar la honestidad. José Ignacio López era vocero del presidente de la República. José Ignacio López vivía en ese momento en la zona de Temple de Adrogué y muchas veces, no iba a trabajar en el auto oficial, tomaba el tren. Yo quiero marcar esto que significa José Ignacio López como representación de alguien ejemplar, de una conducta extraordinaria
a la luz de lo que representa hoy la moral argentina. Un verdadero ejemplo que merece nuestro reconocimiento, nuestro aplauso, nuestra gratitud, porque es un modelo demostrando que en la Argentina hay gente de valor. Ese es el camino que ha trazado José Ignacio López con una humildad excepcional, ¿no es cierto?, en todo momento, con un desprendimiento y con un amor por la Argentina que solamente los que lo podemos conocer lo vivimos en un verdadero privilegio que nos conmueve. Yo no te voy a corregir en este sentido, no, te voy a corregir por ser verdad, porque es la verdad. Algunas veces fui en tren estando en el gobierno, pero yo... Más de una. No, pero el día, ¿sabes qué día fui? Yo estoy seguro que fui el último día, porque ya no tenía el auto porque se lo habían dado al nuevo vocero. Voy a contarte esto. No es que lo cuente porque me lo contaste vos, me lo contó gente que te vio. No, ya sé, pero te digo, fueron pocas veces por esto, porque yo tenía... gente con la que sigo siendo amiga, las chicas, Dorita y las secretarias, que yo las conocía de antes, porque yo no llevé a nadie cuando fui. Era toda gente que trabajaba en presidencia. Y los choferes también. Y si yo no hubiera tenido auto, yo seguro que si yo tengo que ir manejando... Porque yo salía a la mañana, iba a la casa de gobierno y después la mayoría de las noches, vos sabés que yo terminaba en Olivos y las reuniones. Entonces yo en el auto iba porque salía a la mañana, me llevaban hasta la casa de gobierno y después a la noche me traían de Olivos. De Olivos a Adrogué. Yo no llegaba a la Panamericana, a la subida de la Panamericana, después cuando salíamos de Olivos, nunca llegaba despierto. Llegaba despierto a mi casa y me despertaba el chofer y yo seguía durmiendo adentro. Pero eso es así. Yo me puedo abusar un poco. Para eso estamos. Hay 3 agradecimientos que yo ayer me los comí. Es un buen momento. Uno fue decir que esa fotografía que usaron, o sí, que la usaron porque me la pidieron a mí, yo se la di, es una fotografía que me sacó Menchi Sábat, cuando era presidente de la Academia, y él hacía en la revista Viva, en la última página de la revista Viva, publicaba una foto que sacaba él. Me dijo, un día te quiero sacar una foto y... Está sacado en lo que era la sede de la Academia. Había unas plantas ahí como había los viejos programas de televisión. Y entonces palito de agua. Me sacó esa foto. Un conocimiento botánico. Y cuando la gente del Congreso me pidió que te grabara una foto, estaba en casa una nieta, Vicky Victoria, que me dijo, yo sé cuál foto tenés que mandar. Y entonces fue al escritorio donde yo tenía la foto que me había regalado. Me la trajo Menchi cuando cumplí los 80. Su regalo fue la foto enmarcada. El maestro Menchi. Y entonces esa foto es la que le mandamos a esta gente. Bien. El otro agradecimiento que me olvidé ayer de hacer es agradecerle, mirá la cámara, dale, agradecerle públicamente a Carmelo Angulo Barturén, que mandó ayer un mensaje. Carmelo Angulo es un hombre, un español, funcionario de Naciones Unidas, diplomático de España, a quien los argentinos le debemos mucho. Bien, está pasando un mal momento. Me queda el último. Te queda el último. Y bueno, el último, pero se lo hago al Papa de verdad, no al tradito. Porque el Papa me mandó el 28 unas líneas, yo les leo pues, personal, pero querido hermano, gracias por su correo, lástima por su mala pata, pero eso con paciencia y bastón se corrige. Está muy bien. Yo casi estoy caminando normalmente, aquí hay una noticia. Está bien. Aunque para trechos largos uso el andador o la silla. Realmente el kinesiólogo hizo milagros, dice. Ahí está. Lo felicito por la distensión de diputados. Es gesto de justicia.
Mis saludos a Lita, rezo por ustedes, por favor, háganlo por mí. Estimado José, ha sido una charla sobre sucesos muy duros de la historia argentina y aún así ha sido una charla maravillosa. Muchas gracias, sí, Diego. Te agradecemos, además, por tu don de gente, además de lo profesional. Gracias por haber venido. Muchas gracias a todos. Bien. ¿Va a sonar el teléfono? Pero claro que sí. ¿Aló? Sí, ahora te llevo a recorrer Olivos. No, córtela un poco. ¿Cómo? Afloje. ¿Qué está pasó? hablando? No, estaba acá justo con una chica asesora de que hoy presentamos el sistema TINA, una nueva aplicación que te permite hacer una cosa que a mí me gusta mucho y que es chatear a cualquier hora. Ahí vas a poder ver si estás vacunado o no, por las dudas que uno se haya olvidado. También puedes renovar el pasaporte por si te estás yendo a vivir a otro lado con tu familia y un montón de trámites más. Todavía no le pregunten a Tina si va a haber o no paso porque eso no lo sé ni yo. Así que me están presionando, Diego, Cristina, Guado, Massa, pero yo no vine a la Casa Rosada a claudicar y a dejar mis convicciones en la puerta. Bueno, está bien, la puerta no, pero no importa lo que usted haga, importa lo que hicieron con usted. Bueno, aunque insistan en que voltee las pasos, voy a tratar de mantenerlas Está abierto el en pie. micrófono. Ojo, que está abierto el micrófono ahí, están sacándole a las visitas el micrófono. Aguárdame un minuto, presidente. Qué lujo, Nacho López, qué lujo. Y la verdad, qué presente que tenemos, ¿no? Con Gaby Cerruti, ¿no? Ahí está muy bien. Ahí se nota la devaluación, ¿no? Si usted lo dice. Lo escuchamos. Que la hizo atentamente. Massa, ¿eh? La hizo Massa, no la hice yo. Que se haga cargo Massa. Que se haga cargo Massa. Bueno, Bueno, ¿qué onda? Bien, todo bien. Maravilloso. Hoy estuve en la todo. UBA, ¿eh? Hoy estuve en la UBA. ¿Cómo viene Estuve la en la guerra? UBA y- Espere, la guerra contra la inflación vamos ganando, Vamos ¿o a ganar no? siempre. Usted declaró hace unos meses. De eso se encarga ahora Sergio Massa. Tiene razón. ¿Y usted de qué Hablen se con él. encarga? Dio clases en la UBA también. Miren, está el señor. Soy un simple profesor, Mirá. un común profesor Mirá. de la UBA. Mira que parece Robin Williams en la Sociedad de los Poetas Muertos. Es que el aula es el lugar en el que me muevo como pez en el agua. Soy el Mick Jagger del pizarrón. Mira. Mira qué lindo. Mira qué educado, ¿eh? Ahí va. Corriendo los muebles. Bien. Mira, y ahí me siento arriba de la mesa. Qué bien, ¿eh? Hola, ¿qué dicen? ¿Cómo andan? Bueno. Está ¿viste? bueno. Tiene todo el potro domado y le sobra tiempo para dar clase. Le felicito. La tengo clarusa. Mamusa. A un par de chicas igual les pedí el IG para después seguir la clase. Le porque pidió el IG. Bueno, muy bien. Sí, Está bien. hay que estar al día con eso, con Está la con IGJ, redes. perdón. La IGJ. Sí. Le pide el IGJ, bien. Pero muy bueno, bien. ahora nos vamos. También lo invité a Sergio que me acompañe a París a ver si lo hablando un encargan poco. gobierno. Sí, vamos allá a un encuentro de no sé qué en la Torre Eiffel y vamos a tener una cena íntima y tengo mis recursos para convencer a la gente porque está con esto de que quiere sacar las pasos para ahorrar, pero bueno. Es una ahorrarse el relación que con disgusto Sergio usted. Bien. se enfrió un poco, pero quizás vamos a sacarla adelante. Pero la voy a calentar. Yo soy como una almohadilla térmica. Ni bien me pongo cerca tuyo, empiezas a sentir mi calor. Eso lo sintió Lula también cuando lo abracé. Lo toqueteó Sintió todo, ese calor humano. Todo. Sí. Bueno. Sí. Voy a competir por la reelección, ¿eh? Porque necesito otra oportunidad. Bien. Como dijo alguna tapa de algún diario hace muchos años, tiembla Irak. Preséntese. Y quiero Gracias. mandarle un mensaje a Franchella. ¿Por qué? Escuchame una cosa, cancherito. ¿Por qué te burlas así del sindicato de mi amigo Víctor Santamaría? ¿Qué te crees que sos? Por la ¿Por qué película, estigmatizas por a la los serie porteros? El encargado, bien. Está muy bien. Sabés que Alfa y vos la van a pasar muy mal. Ahí No me está. llames. ¿Ok? Usted elija el tamaño de sus batallas. Gracias. Sí. Bien, adiós. Adiós, ¿Ya terminó? presidente. Ya terminó. bueno. Está fuera Ese del aire. Noni. Pablo Abeluto, bienvenido. Gracias, ¿cómo estás, Diego? Empecemos por esto último.
una serie de con Duprat da mucho que hablar. El encargado que cuenta la vida de... apelo a esta conversación, vos fuiste ministro de Cultura, hay una discusión en la conversación pública también acerca de cómo se hace cine, donde el sesgo para hacer series, los artistas. ¿Qué opinión tenés? Yo vi alguna cosa en Twitter sobre esto, que tiene una mirada medio ácida sobre un portero en particular o un encargado en particular. A mí el encargado me encantó, me parece que es de lo mejor que se hizo en décadas en la Argentina. Y es muy interesante el fenómeno con Argentina en 1985. Yo creo que Argentina en 1985 nos muestra como quisiéramos ser y el encargado nos muestra como somos, que es una manera completamente distinta. A ver, desarrolle ese buen título. Nos encantaría ser como Estracera, pero como sociedad hemos sido mucho más como el personaje de Franchella, Eliseo en la serie. Un personaje tramposo, basado en su interés personal. Y creo que además la serie de Connie Duprat es realmente excelente. Estoy vivo diciendo a la gente que la mire por la capacidad actoral de Franchella, que hoy para mí es nuestro Alberto Sordi. El personaje es un personaje de Sordi. Y además por la manera en la cual refleja las distintas amoralidades argentinas. No solo la del encargado de este edificio, sino la de muchos de sus vecinos, la de muchos de sus copropietarios, consorcistas. De hecho, el personaje malo de la serie es un abogado. Los abogados no salen, el que no sale del colegio de abogados. Pero además te pone una situación muy interesante porque el personaje de Eliseo puede ser malo, pero hay otros que son peores. Entonces, y después hay una cosa que evidentemente nos cuesta mucho en nuestro país, que es distinguir la ficción de la realidad. Digo, para las dos películas, vale. Es decir, las dos son ficciones. Entonces es muy difícil tomárselo como ¿por qué no dicen la verdad? O lo que yo creo que es la verdad. Y porque son ficciones. Bueno, porque no son y las ficciones consisten en construir mundos que tienen puntos de contacto con la realidad o no. Pasó con el Tigre Verón y que Moyano fue a la justicia dándose por aludido de que era una serie... Totalmente, exactamente. No, me estoy equivocando, me parece serie. Pasaba mucho en la época de los radioteatros, cuando iban las compañías de radioteatro por los pueblos, que la gente se enojaba con los villanos de la serie y después los corría por la calle. Sí, pero una cosa es un señor enojado en un pueblo porque nunca vio a un actor de cerca, y otra cosa es que desde ciertos estamentos estatales llaman por teléfono porque no les gusta. Obviamente. Bueno, ¿no? o que vas a la justicia querellando una serie que no te menciona. Permítame esta cuestión. Hablábamos con Martín Tetaz en la primera hora del programa acerca de lo que hipotéticamente puede venir si asume Juntos por el Cambio y los núcleos de resistencia. Él, en la conversación, mencionó los medios públicos. Vos tuviste una experiencia como ministro de Cultura. ¿Unas cuantas? Sí. Te quiero regalar una. Miren esto. Dale. Bueno, ahí lo que estamos viendo, no hace falta el audio, le está presentando o inaugurando la Feria del Libro, y en coreografía los libreros se ponen de espalda en señal de rechazo a la gestión de Macri y de Abeluto. Me acuerdo, sí, claro. ¿Podés contar lo que pasó? Bueno, me pasó en 2 ferias del libro. Esta no me acuerdo cuál de las 2 fue. Que es habitual que el ministro de Cultura vaya y diga unas palabras en nombre del gobierno, celebrando la creación de la feria, y es un momento en el cual los funcionarios cuentan lo que están haciendo en relación al mundo del libro. Y en las 2 me pasó que empezaron a gritar y no me dejaban hablar. En una vino un chico corriendo y le dije, bueno, subí, habla, decí lo que tenés para decir. Y efectivamente lo hizo. A mí, y me pasó una cosa muy rara en el mundo del libro, porque era el mundo del que yo provengo. Vos eras un editor de una editorial muy importante. Durante 20 años laburé en varias editoriales. Y me pasó una cosa muy interesante cuando tuve la primera reunión. Muchos editores creían, este es de los nuestros. Este va a hacer cosas a favor nuestro, a favor de nuestro negocio. Y me acuerdo que les tuve que decir, muchachos, yo era empleado de varias editoriales, empleado importante, directivo, pero ahora el sueldo me lo paga la gente. Mi responsabilidad es hacia la gente, no hacia los argentinos, no hacia los editores. Y evidentemente mucho no les gustó a algunos y después tomaron
sus represalias en este tipo de cosas que a mí no me... A ver, la verdad, Pero digo, mostraban el autoritarismo, mostraban la intolerancia, mostraban la imposibilidad de escuchar a alguien que piensa diferente. Y creo que eso, en aquel momento, por ahí a veces yo me sentía un poco solo cuando me peleaba con los del cine, cuando me peleaba con la gente, con los actores, con la gente del mundo editorial. Hoy creo que cambió la situación de la sociedad argentina y hoy quien le toque enfrentarse a cualquier tipo de privilegio. Pero ¿cuál era el privilegio que vos, entre comillas, estabas tocando con el... Bueno, era en todo caso los privilegios que querían. Digo, la preservación de sus exenciones impositivas. En el caso del Inca, acordate, era meter mano en la poca transparencia que el Inca tenía. No te reclamaban que se venden menos libros, te reclamaban algunas... También reclamaban que se vendían menos libros con un nivel de dramatismo. Yo me acuerdo que alguien dijo, el presidente de la Fundación del Libro en aquel momento dijo... esto es el asesinato del libro. Y yo le contesté, escuchame, me acuerdo que le contesté utilizando una frase de Beatriz Arlo, conmigo no, porque los conozco bien y yo sé que si bien el libro, como cualquier sector de consumo, sufre de acuerdo a los vaivenes de la economía, no tiene por qué tener privilegios sobre otros sectores de la economía. Bien, en estos minutos, entonces, ¿cómo imaginás escenarios futuros? Porque ya no se van a dar vuelta en una feria del libro, eventualmente. Probablemente sí, y probablemente quieran defender sus privilegios todos los sectores que vean afectados sus privilegios. Eso forma parte de la política. Lo que pasa es que lo que cambió, lo que desempató la cuenta que teníamos entre el 2015 y el 2019 es la gente. ¿Por qué crees que cambió la gente? Porque no consume más, no compra más el verso de que hay que defender esos privilegios porque no tiene más ganas de que le metan la mano en el bolsillo, porque no hay más guita. Ahora se acaba de aprobar una ley que prorroga por 50 años las asignaciones es un disparate. A la cultura. Es un completo disparate. Pero eso pasó ahora, digamos. Sí. Y la sociedad lo toleró de alguna manera. 50 años de prórroga hasta 2072. ¿Sabes qué Con es votos eso? de Juntos por el Cambio. Sí. También, y yo me manifesté en contra todas las veces que pude, que tuve oportunidad de hacerlo. No porque esté mal que el Estado tenga intervención económica y ayuda a la cultura, pues eso pasa en todo lugar del mundo. De lo que se trata es de que el Estado se hace trampa a sí mismo cuando genera canales para que la plata pase por afuera del presupuesto. Que eso es lo que pasa con la plata del Inca, eso es lo que pasa con la plata del Instituto del Teatro, eso es lo que pasa con la plata del Instituto de la Música. Es decir, a mí lo que me molesta es cuando el Estado se hace trampa a sí mismo. Mira, un ejemplo que me pasaba y que debe seguir ocurriendo. El Estado, ¿cómo haces vos cuando te querés sacar un pasaje de avión? Te metes en internet, buscás esta compañía más barata, lo puedo pagar en cuotas. ¿Cómo hace un ministro cuando tiene que sacar un pasaje de avión? Está obligado a contratárselo a una agencia estatal que se llama Optar, que depende de Aerolíneas Argentinas y que cobra entre 2 y 3 veces más caro los pasajes. ¿A quién? Al propio Estado. Sí. Que seguramente se lo paga los premios, no tengo dudas. Pero lo que quiero decir es, hemos llegado a un punto tal de que ya no es una... Estado versus sociedad. Es el propio Estado engañándose a sí mismo, haciéndose trampa al solitario. Pero ¿vos crees que evolucionó tanto o cambió, no sé si evolucionó tanto esta sociedad como bancarse? Por ejemplo, Martín Tetaz decía hay que cerrar, ¿para qué una televisión estatal? ¿Vos propones algún cambio o estos impuestos durante 50 años para financiar el Inca? Si vos, la industria cultural, si no lo haces, te dicen cerrás el Inca. De hecho, el lema que había del kirchnerismo con esta discusión era apagón cultural. Es un disparate. Lo que te quiero decir es, los sectores afectados van a patalear y van a intentar defenderse. Pero quienes lleven adelante y tengan el coraje de llevar adelante esos cambios, van a tener un respaldo que antes no estaba. Bien, el tema es que para llevar adelante esos cambios hay que tener en cuenta que Juntos por el Cambio votó esto. Y esa gente que votó esto es la que, teóricamente, a partir de diciembre del año que viene, debería cambiarlo. En diputados, Juntos por el Cambio se abstuvo. Sí. Se abstuvo. En el Senado los radicales votaron a favor y el PRO no. Forman parte de todas estas discusiones que tenemos que tener internamente para que esto no vuelva a pasar. Y sobre todo para poder aprovechar, insisto, que cambió el viento. Cambió el viento que iba hacia el populismo durante tantos años, ante el fracaso del populismo, ante su derrota, que no es solo ideológica, es que se acabó la plata. Populismo sin plata no hay. No hay que repartir. Es una ficción como las que hablábamos antes. Entonces, para mí, el elemento más importante no va a estar solo, ni en primer término, por la lucidez de los dirigentes. Va a estar porque la exigencia de la sociedad va a ser más alta. La vara va a estar más arriba y quien vaya,
quien elija a la gente para que vaya a ocupar el lugar que hoy ocupa Fernández, va a tener que saber que no hay margen. Y no hay margen para quedarse a mitad de camino, como nos pasó a nosotros en muchas cosas. Pablo, gracias por haber venido. Gracias a vos, Diego, como siempre. Y vamos a hacer una última tanda. Muchas gracias por habernos acompañado ahora a Dos Voces. Hasta mañana.